Hermanos, instruir a los niños en los caminos del Señor. Amén. Vamos a pasar a la palabra. Quiero que vayamos al inicio. Amén. Vamos al inicio de cómo Dios formó a la familia. Así que vayamos a Génesis 1:26. Gracias, Génesis. Soy enana, pero me quedo bastante bajito. Amén. Génesis 1:26. Dice la palabra, lo leemos en el nombre del Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Amén. Amén. Todo lo que Dios hizo, como nosotros vemos acá en un inicio, queridos hermanos, cómo Dios formó al hombre. Pero Dios creó al hombre con un propósito. El propósito de Dios no solamente fue formar al hombre, ¿verdad?, y ponerlo en el huerto del Edén, sino que ahí es donde Dios inicia la familia, formando a un hombre, a una mujer, y les dice que debían multiplicarse. A ver, los niños, ¿quiénes son el primer hombre y la primera? Los niños, no lo que somos como niños. Los niños, ¿quién es el primer hombre y la primera mujer? A ver, Javi, Adán y Eva. Anderson, ¿quién es el primer hombre y la primera mujer creado en la tierra? Adán y Eva. Y Dios les dio un propósito a ellos también. Dice que Dios, como leíamos en el Salmo 139, formó los primeros hijos en la tierra. Dios formó los primeros hijos de Adán y Eva. Y Él le dijo: multiplíquense. Y hoy nosotros somos parte de la creación de Dios. Y los que estamos en los caminos del Señor hoy somos hijos de Dios. Amén. Dice que la palabra que cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer, dijo que era bueno. Todo lo que Dios formó era bueno. Usted como creación de Dios es bueno. Amén. Siempre escuchamos cuando hablamos de la sociedad, siempre hemos escuchado decir que el centro de la sociedad es la familia. ¿Por qué creen ustedes que el centro de la sociedad es la familia? Porque no se puede crear otra cosa si no existe una familia, si no existe un hombre, una mujer y sus hijos. Pero cada familia es especial. Cada familia tiene su estatura, cada familia tiene su color de piel, cada familia tiene su manera, ¿verdad?, de vivir. Hay unos que tienen dinero y a otros más escasos recursos, pero son una familia. Y Dios lo formó así. Ustedes no tienen hijos simplemente porque, como dice la abejita y el abejito, no. Porque en el propósito de Dios les dio la dicha de ser papá y que estos niños hoy estén acá.
Pero lo que Dios formó es con un propósito. Nosotros a los niños, ustedes como padres, a los niños le pueden enseñar hábitos, que son costumbres, pero cada familia tiene un solo principio. Cada familia tiene un mismo valor. Los valores que tú des a tus hijos como papá va a depender de lo que tu hijo sea en un futuro. Pero Dios formó a los niños, queridos hermanos, queridos papitos, mamita. Dios les entregó, hoy les prestó a sus hijos para que ustedes tomen una responsabilidad. ¿Qué es lo primero que la palabra de Dios nos enseña a nosotros? En su gran mandamiento. Lo primero que el Señor dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y ese es el principio y el primer valor que usted como papá debe instruir a su hijo. Es muy importante, hermanos. Así como hay valores donde llevamos a los niños a estudiar, donde muchas veces hay valores para instruir a los niños, ¿verdad?, en un colegio, para elegir una carrera, para que tenga un buen pasar en esta vida. Pero nunca se olviden que eso no es el principio para la vida de su hijo. Eso no es lo principal. Los niños cada día van creciendo. El mundo, la sociedad que hoy está, por eso yo le digo, todas las familias son diferentes, pero hay solamente un principio y los valores que usted puede dar como padre a sus hijos. Esos valores no los va a dar el profesor, esos valores no los va a entregar el mundo. A mí me gusta mucho cuando el Señor dijo que Él todo lo que veía hacer al Padre lo hacía. Yo quiero hoy que usted reflexione, hermano. ¿Qué es lo que ve tus hijos en ti? ¿Qué es lo que ven tus hijos que quieren decir y que digan: yo quiero ser como mi papá? Los niños nacen con una inocencia, pero papá, ellos tienen un futuro, que te van a ver, que van a querer seguir tus caminos. El que mal anda, guiará mal. ¿Por qué? Porque se olvida del primer valor más importante en la vida, el primer principio, que es amar a Dios por sobre las cosas, por sobre todas las cosas. Amén. Y es necesario que como papá nosotros siempre podamos reflexionar y pensar: ¿cómo soy para mi hijo? Jesús decía, como le decía en un principio, Él dijo: todo lo que mi Padre hace yo lo hago. ¿Por qué? Porque primeramente tiene un Padre que es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener en la vida. Un Dios bueno, un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios correcto, un Dios que nos dice la palabra que Él a sus hijos los corrige y los castiga. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos como Él. Leíamos en la palabra que dice que Él nos hizo semejante a Él. ¿Podemos equivocarnos? Como hijos, ¿podemos fallar? Los niños pueden fallar muchas veces. Pero lo más importante es que nosotros vemos en Jesús como hijo el ejemplo que tenía de papá. Amén. Hermanos, en Deuteronomio 6, del 6 al 7, la palabra de Dios nos dice: y esta palabra yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, primeramente para guiar a tu hijo, para guiar al pequeñito en los caminos del Señor.
La palabra tiene que estar en tu corazón. Y saben, es tan grande la gracia de Dios y el amor de Dios que Él nos dejó su palabra escrita. Si hoy no tienes la palabra en tu corazón es porque la has ignorado. Y tus hijos van a ver ignorar la palabra de Dios. ¿Y qué van a hacer tus hijos? Ignorar la palabra de Dios. Pero la palabra del Señor dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es un hermoso ejemplo, es una hermosa palabra que Dios deja hoy a los padres. Hermanos, la familia es el primer lugar donde los niños deben ser formados por la palabra de Dios. Como padres, como madre, hoy tienes tú un deber. ¿Quieres ver a tus hijos bien en esta sociedad? Guíalos por la palabra de Dios. No hay otra manera de guiar bien a tus hijos. ¿Por qué? Porque tú puedes dar consejos. Pero ¿qué pasa si no es el ejemplo que tus hijos quieren ver? Van a seguir tus pisadas, van a seguir el mismo camino que estás marcando, pero olvidándote de tu Creador. ¿Por qué existe hoy tanta maldad en el mundo? Porque hay uno que domina sobre el hombre. Cuando no estás con Dios, el enemigo hace su parte. Cuando no obedeces al Señor, el enemigo va a hacer su parte. Y los resultados lo vas a ver en tus hijos. Porque como dice la palabra en Santiago, uno debe someterse a Dios, resistir al diablo. Y el diablo va a huir de ustedes, de nosotros. Entonces, como familia, nuestro primer deber es instruir a los hijos en la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Mateo 19:13, dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Y los discípulos reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. ¿No quieres seguir como papá a Dios? Deja que los niños vengan. Deja que los niños conozcan a este Jesús maravilloso, a lo cual ellos cantan y alaban cada sábado y se gozan. Y cuando oran, los niños dicen: Señor, gracias por tu palabra. Porque ellos escuchan la palabra de Dios. Usted puede ver al niño distraído, usted puede ver al niño hablando, jugando, gritando, pero hay algo que ellos tienen, es escuchar. Y miren, cuando nosotros estamos ahí, le decimos a los niños los días sábados: vamos a orar por la palabra. Y ellos agradecen. ¿Por qué? Porque los niños, queridos papitos, tienen una necesidad también del Señor. Y Dios les hace sentir eso, porque dice la palabra que de tal es el reino de los cielos. Quizás no te gusta venir a la iglesia. Anima a tu hijo a seguir. Porque nosotros tenemos un Padre que es por sobre todo Padre. La palabra nos enseña y dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te va a recoger. Porque Él es el Padre perfecto. Porque es el mejor papá. Yo lo puedo decir, hermanos. Mi padre no ha sido el ejemplo para mí. Pero cuando yo conocí a Dios, las ganas de vivir por el Señor han sido inmensas. Porque el papá que más hermoso que podemos tener en la vida, no que ustedes no sean unos papás hermosos, son unos papás hermosos, y esa gracia le dio Dios de ser padres. Pero hay un Padre que es por sobre todo. El Señor dijo, los discípulos estaban ahí que querían sacar a los niños. No toquen a Jesús. Y el Señor les dijo con su propia palabra: dejen a los niños venir a mí. Y no se lo impidan. No se lo impida, papito. Usted que quizás no puede venir a un templo, quizás no puede leer la palabra, dejen que los niños vengan al Señor.
Es el mejor lugar y el lugar más seguro donde ellos pueden estar. Si quizás a usted, querido hermano, le cuesta guiar a sus hijos, porque la palabra en Deuteronomio habla, ¿verdad?, de la instrucción del padre, de la madre en los hijos. Si quizás usted no le puede hablar cada noche y cada mañana a su hijo, quizás no se sienta en la cama con el niño y ora, dejen que los niños vengan cada día a los pies del Señor. Si usted no sabe cómo enseñarles a orar, dile: hijo, ora a Dios. Enséñale desde pequeño que hay un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que todo lo conoce, que todo lo ve. Amén. Hermano, nuestra vida como adultos, como padres, es lo que va a guiar a tus hijos. Y muchos van a poder reconocer que tus hijos son diferentes. Amén. Y nosotros vemos esto en 2 Timoteo 1, 3, 5. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tu lágrima para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Familia, padres, dejen una huella en la vida de sus hijos. En Timoteo había una huella que dejó su abuelita, que dejó su madre. Abuelas también tienen un rol que cumplir: instruir a los hijos, a los niños, a los nietos en los caminos del Señor. Este es un ejemplo que vemos en la vida de Loida y de Eunice. Deja una huella en la vida de tus hijos con ejemplos, no con palabras solamente. Aconsejando a los niños por medio de la palabra del Señor, haciendo lo que a Dios le agrada, querido papá, queridos abuelitos, abuelitas, niños, jóvenes. Uno tiene que dejar en la huella en la vida de aquellos que Dios te dio por gracia. Hoy muchos de ustedes son abuelas. ¿Le has hablado al Señor, del Señor a los niños? ¿Le has aconsejado a tus hijos, a tu nieto por medio de la palabra? Dice la palabra en el Salmo 127:3, dice que he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso que el propósito de Dios se haya cumplido en los que son padres. ¿Por qué? Porque es una bendición de Dios los hijos. Quizá muchas veces han nacido niños en diferentes situaciones, pero el plan de Dios es perfecto para todos, para cada uno. Amén. Ustedes como papá, como abuelito, tienen una responsabilidad de amar a sus hijos, de cuidarlo, de valorarlo por sobre todas las cosas, pero por sobre todo guiar a los hijos hacia la vida eterna. Lo que hoy siembre en tus hijos como papá, el día de mañana vas a ver los frutos. Amén. Yo reflexionaba, justo porque hablaba con un pequeño, yo le quiero hacer una pregunta. Como papás, ¿ustedes saben qué les hace feliz a sus hijos? Quizá muchos me van a decir pasar tiempo en el teléfono, pasar tiempo en la tele, jugando con los amigos. Pero cuando tu hijo se va al sueño de la noche a acostarse, ¿cree que ellos solamente piensan en todo lo que hicieron hoy con el teléfono, jugar con sus amigos, ver en la televisión? Quizás te pusiste a pensar alguna vez, tu hijo quiere recibir de ti cada día un consejo, que tú te acerques a él y le digas y le preguntes: ¿cómo has estado, hijo? Contarle una historia de la Biblia. Una vez le preguntaron a un hombre: ¿qué es lo que recuerdas de tu papá? Y este hombre dijo: lo que más recuerdo de mi papá era que se sentaba y conversaba conmigo del Evangelio.
la prioridad que tú le des a tus hijos, la semilla que siembres en él, los van a hacer feliz o van a crecer en una sociedad donde ven todo lo de afuera, donde quizás anhelan ver o tener su familia como lo tiene el de al lado. Unos papás que estén atentos a la necesidad del niño, y no hablo de una necesidad material, no hablo de una necesidad de cosas que tú le puedas dar. Hoy el mundo le entrega a los niños o la familia, los conforman con cosas, pero cuán hermoso sería que te sientes hoy con tu hijo y le diga: hijo, ¿leamos la Biblia? Hijo, te voy a contar la historia de José. Hijo, te voy a contar la historia de Esther, la historia de Ruth. Te voy a contar cómo Dios creó este mundo en el cual hoy estamos. Se ha distorsionado mucho hoy la familia. ¿Sabe qué deberíamos hacer en este tiempo como hijos de Dios? Enseñarle a tus hijos a la hora de comer: hijo, deja tu teléfono, compartamos la comida, disfrutemos, riámonos, contémonos algo, hagamos algo diferente. Hoy en día, muchos que trabajan llevan su trabajo a su casa y sus hijos solo están ahí. Usted no sabe si su niño llora en las noches solito porque necesita un abrazo del papá, de la mamá, de la abuelita. Ustedes se han preguntado si quizás muchas veces en la noche le dicen a Dios, y yo lo he leído en cartitas. ¿Saben cuál era la petición de un niño hacia Dios? Quiero que mi papá me ame. ¿Qué está pasando? Aún dentro de la familia de Dios se ha distorsionado. Le has quitado el valor a lo que Dios entregó en tu mano. Un hijo es un alma preciosa. Es un alma preciosa para Dios. Como papá, tú tienes un deber. Es de guiar a tu hijo. Como papá, es tu derecho de guiar a los niños hacia la vida eterna. Tú tienes hoy la palabra de Dios en tu mano. Guía a tus hijos por el consejo de la palabra. Hay una historia de una mujer que se llamaba Susana Wesley. Ella tenía 10 hijos. ¿Y sabes lo que hacía esta mujer? Cada día tomaba a uno de sus niños, o cada hora, o de tiempo en tiempo, tomaba a uno de sus hijos y los instruía en la palabra de Dios. Hay un testimonio que dice que antes que los niños aprendieran a leer, los niños aprendieron a orar. ¿Por qué? Porque esta mujer instruía a los niños, uno por uno, en los caminos del Señor. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos esa libertad de tener una Biblia en nuestra casa. No la uses como amuleto. No la uses para hablarle a otros, simplemente. Usa lo que Dios te dio para instruir a tu hijo en el camino. Los niños en la iglesia están 2 horas a lo máximo. Pero papá, es tu responsabilidad. Decide guiar a tus hijos. Decide guiar a tu nieto. Aunque muchas veces ustedes creen que los niños no quieren escuchar. Por eso muchas veces los niños pasan más tiempo en el celular que compartiendo con sus papás, porque se le acomodó la vida a algo fácil. Pero hay un futuro. Hay un futuro y hay una eternidad. Lo que hoy siembre en los niños, lo que hoy sembremos en los niños, les va a ayudar en la sociedad, les va a ayudar en este mundo y les va a ayudar en la eternidad. Yo quiero pedirles, hermanos, que reflexionemos en el plan de Dios para la familia. Los niños, el Señor dijo, dejen a los niños venir a mí. Pero también el Señor dice, instruye al niño en su camino.
como pastores, como tía de la escuela bíblica, siempre vamos a estar acá. Pero papá, lo que tu hijo te ve hacer, va a seguir ese ejemplo. No anheles lo malo para tu hijo. Anhela la bendición de Dios. Lo que Dios tiene para tu hijo, anhela eso. Instrúyelo. Aunque muchas veces dice, sí, pero mi hijo ya está grande y hace lo que quiere. Un hijo siempre va a ser un hijo. Jesús tenía 33 años cuando estaba en la tierra. Desde niño, la palabra nos enseñó que él se sometía a sus papás. Pero necesitamos ser guiados por Dios para que nuestros hijos sean obedientes. El Señor siempre supo quién era su papá. ¿Por qué? Porque el Padre siempre estuvo al lado. Y Dios es así con nosotros. Siempre estuvo de nuestro lado. A pesar de todo lo que podríamos haber pasado en esta vida. Pero Dios siempre nos sostuvo. Dios nos llamó con un propósito. Dios formó al niño con un propósito. Deja que los niños vengan a Jesús. Y yo les puedo asegurar que van a ser los niños más felices. Porque cuando conocen verdaderamente a Jesús, la vida cambia. Amén. Somos cambiados por el Señor. Quiero que oremos en esta hora. Amén. Hay un hermano que está designado a orar por los niños. La hermana Isolda, creo. Sí, de acá no veo bien, pero no importa. Miren, yo quiero, papitos, que tomen a sus niños. Bendigan a sus niños en esta hora. Cada uno vino con su mamá, con su abuelito. Tenemos otros niños que quizás no vinieron con sus papás. Pero Dios es el Padre perfecto. Así que los dejamos en las manos del Señor a estos niños. Amén. Mi hermana Isolda,